buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Morales, director de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de Transporte en DHL Supply Chain. A nombre de DHL Supply Chain les damos la más cordial bienvenida a esta tercera edición del DHL Transportation Forum. Recuerden que esta conferencia puede ser escuchada en 3 canales de audio: español, portugués e inglés. Seleccionen el audio haciendo clic en el botón del idioma de su preferencia que se muestra en la parte de arriba de la transmisión. Durante esta sesión tendrán oportunidad de hacer sus preguntas a través del chat que se encuentra debajo de la transmisión. Por favor, utilicen este espacio únicamente para preguntas y coloquen la palabra pregunta dentro de su mensaje para identificarla. Pueden consultar la agenda del evento que está disponible en nuestro sitio web, que ahora aparece en su pantalla en la parte de abajo. También los invito a que compartan en sus redes sociales una selfie, fotos, comentarios o experiencias de cómo están viviendo este evento. En su publicación utilicen el hashtag DHLTF2020 que ahora ven en pantalla para seguir la conversación. Y bueno, continuando con nuestro evento, la contingencia sanitaria representa un reto en todos los aspectos y es de gran interés en el panorama económico. Para desmenuzar mejor la realidad que estamos viviendo en México y en la región, los invitamos a escuchar a Carlos Elizondo Meyer Serra, un reconocido analista y líder de opinión en nuestro país. Carlos Elizondo Meyer es doctor y maestro en ciencias políticas. Actualmente es profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Fungió como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, institución donde también fue catedrático e investigador. En el 2004 fue nombrado embajador de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Actualmente colabora para diferentes medios de comunicación como Uno TV, Reforma y Letras Libres. En radio tiene espacios en W Radio y Radio Fórmula. Además, junto con Federico Reyes Heroles, conduce el programa Primer Círculo, transmitido por ADN 40. Autor de numerosas publicaciones sobre la economía política de las reformas estructurales en México y América Latina, política mexicana y reforma institucional en México. Bienvenido, Carlos, gracias por acompañarnos. Adelante con tu conferencia sobre el panorama económico en México y Latinoamérica ante la nueva normalidad. Un placer tenerte en este foro. De Amazon, capacidad que ha construido la compañía, que ha construido el mundo, de poder integrar a las cadenas productivas y hacerlo aún en un mundo como este, un mundo virtual, con todas las complejidades que ello significa. Estaremos en el futuro recordando estos años como los años más complicados probablemente que nos habrán tocado vivir en nuestra historia. Nunca antes nos imaginamos que pasaríamos estos meses que hemos pasado en distintos grados confinados, que tendríamos estos retos, que tendríamos que repensar cómo articular las economías del mundo, cómo articularnos incluso como individuos profesionalmente, cómo vincularnos con nuestra familia, con nuestros amigos. Es algo inédito, algo que no nos podríamos haber imaginado iba a pasar y algo que por lo mismo es muy difícil saber hasta dónde va a llegar. Estamos sujetos a una serie de incógnitas médicas, la vacuna, las medicinas, la capacidad de confluir con la influenza en la temporada invernal en el hemisferio norte. No son momentos fáciles, son momentos que obligan mucha reflexión, a tener estructuras administrativas y de mando muy flexibles que permitan realmente reaccionar frente a esto que es la incertidumbre. Pero como tenemos en la siguiente lámina, sí sabemos ya algo de lo fuerte que le va
pegar a América Latina. Cuando haga así como si estuviera loquito, es que necesitamos la siguiente lámina, por favor. Vamos a tener una recesión histórica, nunca habíamos visto algo parecido en América Latina. Se dice mucho en el mundo en general, como sincrónicamente, que es lo que estamos viendo. Se dice mucho que estamos frente a una recesión como la de los 30 o tan grave como la de las 30 o que no había habido tanto algo similar a lo que vimos en los 30, pero la verdad es que es muy distinto porque en los 30 éramos unas economías, sobre todo la de América Latina, fundamentalmente rurales, fundamentalmente una buena parte de la población estaba en el autoconsumo, hoy son economías integradas al mundo, urbanas mayoritariamente, y que están sufriendo como pocas, y voy a tratar de platicar por qué. Primero veamos cómo se encuentran las expectativas para el 2020. Y como pueden ver, pues la región en general tiene de las expectativas para el año más malas que nos podamos imaginar. Y esto obedece a un conjunto de razones que son bien importantes. Lo primero, como vimos en el caso chino, si hay una, digamos, no hay que sacrificar la salud para darle aire a la economía, sino hay que confinar bien y pronto. Hoy los chinos tienen una vida, no diría que normal, pero no tan lejana a la normal, porque confinaron pronto, confinaron bastante bien, aunque eran los primeros en el mundo que enfrentaban la pandemia y dejaron que se escapara de sus fronteras, pero China, Vietnam, varios países están, digamos, en ruta hacia una relativa normalidad. Pero como podemos ver en esta gráfica, México, Perú, Argentina están en una situación desastrosa y esto tiene que ver con que son economías, por un lado, que no lograron aislar realmente a toda la población a tiempo para poder reabrir de una forma bastante rápida. Y entonces hemos estado mandando estas señales muy confusas. Unos países lo han hecho mejor que otros. Digamos, la capacidad de confinamiento que tuvo Chile una vez que decidió reconfinarse, o Argentina, mucho más fuerte, más competente que la de México o la de Perú, pero en todos hay un fenómeno similar, que son, por un lado, economías muy dependientes de la informalidad, muy difíciles de parar por ello mismo, muy vinculados al mercado mundial, entonces frenó una parte importante de la demanda, con capacidades estatales bastante limitadas, lo cual tuvo implicaciones en términos de salud, que veremos más tarde, tampoco nada triviales. Y si vemos en la siguiente lámina, pues tampoco se ven muy buenas las expectativas de crecimiento para el año entrante. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue insistiendo que veremos una recuperación en V chica, es decir, que la caída es parecida a la subida, no vamos a ver nada parecido. Los pronósticos andan casi todos por ahí, son los del Fondo Monetario, los del Banco Central en cada uno de los países, son los pronósticos oficiales. La expectativa de crecimiento el año entrante, como ven, es bastante por debajo de la expectativa de caída de este año, y además no sabemos si habrá una necesidad de un nuevo confinamiento, porque como estamos viendo en España, vaya a haber un problema de desborde de la enfermedad nuevamente. Países como Perú, se espera un rebote mejor, pero aún ahí, pues muy por debajo de lo que habrá sido la caída, y no hay ningún país donde veamos realmente que las cosas tengan una forma B chica. Colombia es el país que más se acerca a ello, pero aún así, pues dependerá de cuál es realmente la trayectoria de la enfermedad. Como podemos ver en la siguiente, ahora exclusivamente para el caso de México, lo que tenemos acá es los pronósticos que teníamos en cada momento donde está la fecha de crecimiento para este año. Es decir, en febrero del 20 esperábamos que la economía pues creciera muy poquito, en línea con lo que habíamos visto el año pasado, que no creció, una economía, digamos, estancada. No es cierto que los problemas económicos llegaron con la pandemia, pero sí se acrecentaron de forma dramática. Como lo pueden ver, esto es el pronóstico que hacen, el pronóstico promedio que hacen los analistas financieros que son entrevistados, encuestados por el Banco de México, y como podrán ver, pues cada mes que ha pasado,
vemos una pandemia más complicada en términos económicos y en julio la expectativa de crecimiento para el año entrante era de menos 10%. Estamos a unos días de que la Hacienda nos dé los pronósticos oficiales, se tiene que presentar el presupuesto de egresos y de ingresos de la Federación y los criterios generales de política económica a más tardar este 9 de septiembre, y ahí veremos las expectativas oficiales, pero lo que tenemos enfrente son las expectativas para este año de los analistas financieros. Y si vemos la siguiente, pues verán que aún es menos optimista los siguientes 2 años. El 21 y el 22 pues se ven muy mal. Regresamos al mediocre crecimiento de 2.5, pero después de una caída del 10%. Es decir, que para el caso de México, difícilmente veremos el nivel del PIB que se generaba en la economía cuando llegó el presidente López Obrador, sino hasta fin de su sexenio, quizá ya entrado el sexenio siguiente, porque no se ven resortes para un aceleramiento del crecimiento. Si lo vemos en esta otra gráfica que es más, digamos, pues, gráfica, más visual, aquí lo que tengo es la cantidad de riqueza que genera la economía mexicana en millones de pesos constantes, es decir, está descontada la inflación. Y lo que pueden ver que tenemos acá es que si bien la economía no crecía mucho, la masa iba aumentando. Comparen el PIB que teníamos en el año 2000 con el que teníamos en el 2018. Pues se había, y es descontado la inflación, se había multiplicado en casi un tercio. La crisis del 8-9 pues fue seria, tuvo un impacto importante, pero se recuperó la economía en unos par de años, año y medio, y recuperó su trayectoria ascendente. Como podemos ver en la parte derecha de la gráfica, la economía dejó de crecer con la llegada del presidente López Obrador al poder y está en una caída libre que no habíamos visto antes. Si comparamos el nivel del PIB que se produjo en el segundo trimestre del año, en medio del confinamiento, el momento seguramente más crítico de la economía, pues estamos regresando a la cantidad de riqueza que generaba la economía en el 2008. Ciertamente, el segundo semestre tendrá que ser mejor que el segundo trimestre del año, pero no veremos una recuperación, como ya dije, de la economía, no veremos esa V chica que podemos ver entre el 2009 y el 2010, no la veremos en lo que resta tristemente del sexenio. Y si vemos la siguiente gráfica, por favor, esta es una comparación con crisis pasadas. El 100 es de qué tamaño estaba la economía cuando arrancó la crisis, o sea, en el trimestre previo a la crisis, y aquí lo que podemos ver es cómo la crisis de ahora pinta mucho más profunda que la del 94 y la del 2008. Es, digamos, una visión distinta de lo que acabábamos de ver. Si vemos la siguiente gráfica y nos comparamos la producción industrial de Estados Unidos con la de México, aquí hay un dato muy sorprendente. Uno de los temas optimistas de la economía mexicana es justo nuestra vinculación con los Estados Unidos, algo que no tiene el resto de América Latina. El resto de América Latina pues, depende mucho más de los commodities, del precio mundial de los commodities. México depende mucho menos de aquello, incluso en algunos productos como el propio hidrocarburos hoy somos deficitarios, es decir, nos conviene un precio bajo a la economía, no a las finanzas públicas, de los hidrocarburos, porque importamos más hidrocarburos de los que exportamos, pero en materia de producción industrial, la economía mexicana ha sido muy dependiente de los Estados Unidos y eso es una buena señal porque la economía de Estados Unidos está recuperándose, no en forma de B chica, pero algo bastante más parecido. Y sin embargo, como pueden ver en esta gráfica, nuestra caída en producción industrial fue mucho más profunda. ¿Por qué? Porque nuestro confinamiento fue muy extraño, por decirlo de alguna forma. No fue obligatorio quedarse en casa, pero muchas actividades se cerraron obligatoriamente. Se dejó de producir desde cerveza hasta minería. Se siguieron haciendo la refinería de Dos Bocas, porque eso sí fue considerado actividad esencial, pero se cerraron todas las minas que estaban productivas. El hoyo económico fue mucho más grande porque el confinamiento obligatorio fue mucho más grande.
se va a tender a recuperar. Esto va a ser uno de los motores de la economía mexicana. Estamos viendo al sector automotriz, autopartero y toda la parte industrial recuperándose al ritmo de Estados Unidos, pero el hoyo que dejó allá atrás no se va a borrar en este año. Como podemos ver en la siguiente lámina, pues ya se están recuperando las exportaciones mexicanas. No estamos todavía en los niveles que estábamos previo a la caída, pero aquí sí tenemos una forma de B chica. Esto desgraciadamente no es lo que se va a ver en el resto de la economía, porque este pedazo que es grande, pues no es el conjunto de la economía. ¿Qué es lo que va a estar frenando al resto de la economía? Lo que va a estar frenando al resto de la economía, que todo lo que hemos visto ahora son promedios, es que estamos también en medio de una transformación estructural de la economía, es decir, la crisis, no, regresense por favor, la crisis aceleró una más incluso, ahí, una más, ahí. La crisis aceleró lo que era un cambio estructural. Ya venían una serie de ganadores por el cambio tecnológico, ya sabíamos muchos usar Amazon, ya era un ganador del retail, cada vez íbamos menos a los grandes tiendas departamentales, pero claramente la pandemia aceleró esto, pues porque se volvió la única forma de obtener una serie de productos. Pero no solo es esto, sino en México va a haber perdedores pues, estructurales. No se trata nada más de abrir al turismo. Si tú abres al turismo, pero no hay confianza en que haya condiciones de salubridad adecuadas, pues no se van a volver a llenar los cuartos de hotel. Los turistas extranjeros, sobre todo los Estados Unidos, están muy reacios a salir. Ellos mismos vienen de un país que no ha manejado bien la pandemia y el resultado neto es que habrá sectores que no se van a recuperar en este año porque no va a regresar la confianza del consumidor, aunque pudieran tener los recursos para viajar, no lo van a hacer. Y entonces esto va a llevar a una economía pues que reproduzca desgraciadamente parte de las desigualdades históricas que venimos acumulando. Es decir, los estados más modernos, más vinculados a la producción manufacturera, más integrados a los Estados Unidos, pues seguramente tenderán a crecer más que los estados más atrasados, menos vinculados a la manufactura, con muchos servicios, digamos, de baja productividad, que también fueron muy afectados por la pandemia. Va a haber mucho fallecimiento de empresas, muchas unidades económicas que no se van a recuperar, muchos empleos que no van a regresar, y el resultado neto va a ser pues que la capacidad de crear riqueza de una parte de la economía está estructuralmente dañada. No es que en cuanto se dé el banderazo de salida o regrese la demanda, estos van a volver a producir como antes, ¿no? A lo mejor ya cerraron, ya despidieron a una serie de trabajadores, ya no compraron la maquinaria o el servicio nuevo que les permitiría ser competitivos, y además por la incertidumbre de la pandemia, pues los mexicanos no están regresando al cine. En China les tomó tiempo, pero acabaron regresando. Si uno ve, por ejemplo, los vuelos del mercado nacional chino, están ya los niveles previos a la pandemia. Los internacionales no, porque China sigue muy confinada. Pero como nosotros no hemos hecho bien ninguna ni otra, pues yo creo que vamos a ver los niveles de aviación deprimidos por muchos años y no vamos a ver una recuperación rápida. Tenemos algunas ventajas estructurales, me paro en esta, las remesas. Las remesas pues, no son más que un reflejo de nuestra fragilidad, un reflejo de todos los mexicanos que se fueron a vivir a Estados Unidos, un reflejo de que siguen trabajando y que siguen siendo generosos. Pero vean cómo ha cambiado el nivel de envío de remesas en lo que va de esta administración, y si vemos el valor total que tuvieron en el 2019, que fueron 36,000 millones de dólares, son casi 3% del PIB. La industria petrolera total, todo el sector de hidrocarburos vale 5% del PIB, más o menos. Es decir, y esto es dinero que le llega a los más pobres. Esto va a generar ciertas defensas de la capacidad de consumo de una parte de la población,
pero tampoco están muy bien distribuidos, porque hay comunidades que migran más que otras, hay comunidades donde, como migraron desde hace tanto tiempo, pues ya hay menos vínculos y se envían menos remesas que en el pasado, pero ciertamente esto nos va a abrir algunos bolsones de sorpresas positivas económicas para adelante. Tenemos un mundo donde cada vez se compite más por las inversiones y nuestra política pública no ha sido para atraer esta inversión extranjera directa. Es la que genera pues nuevas plantas, nuevos hoteles, nuevas capacidades de proveer servicios. México está en un momento donde podríamos estar aprovechando el complejo conflicto o la compleja relación entre China y Estados Unidos que está llevando a que actividades que antes se concentraban en China ya no se concentren en China. Esta famosa deslocalización de las capacidades manufactureras que antes iban a China, y vean los niveles de inversión extranjera directo. La línea de arriba es cuánto invierten los extranjeros en plantas y equipos en México. Pues es una línea bastante errática, pero desgraciadamente la tendencia no pinta bien y sobre todo no estamos aprovechando esa oportunidad de capturar la inversión manufacturera que no quiere estar en China y que México tiene innumerables ventajas frente al resto del mundo por locación, por uso horario, por el TEMEC, que es realmente una de las anclas de la economía mexicana que el presidente López Obrador entendió bien que había que apoyar y lo hizo bien. Y entonces allá hay una gran oportunidad, pero no es suficiente el TEMEC si no se generan las condiciones de certidumbre suficiente para atraer esa inversión. Si la inversión cree que no va a tener energía disponible suficiente para hacer los procesos, pues va a pensar dos veces venir, y el cambio en la política energética pues, está generando eso. Si las reglas del juego cambian, la gente que tenía una planta de unas paneles solares que no pueden conectar ahora al sistema eléctrico, pues manda una pésima señal respecto a qué tan cierto es hacer inversión en México. Incluso si vemos la lámina de regreso, por favor, pueden ver en la parte de abajo, es la inversión de los mexicanos, no de los mexicanos, de las empresas mexicanas en activos en el exterior. Y aquí sí hay un cambio dramático. Los mexicanos en el segundo trimestre del 20 decidieron invertir en comprar activos industriales, naves, cadenas de cine, que es una de las inversiones grandes del semestre pasado, porque los propios inversionistas mexicanos están pues con riesgos que no tenían antes y diversificando su cartera. Entonces tenemos una condición económica complicada y el año entrante vamos a tener una condición estructural presupuestal muy complicada. Hasta ahora el gobierno se ha defendido muy bien y vamos a ver por qué. Estos son los ingresos del gobierno. Comparo los primeros semestres de los años que ven ustedes ahí enfrente y como podrán ver, pues los ingresos totales no son tan distintos en el primer semestre, y eso que si ven abajo la barra roja, ha caído de forma muy importante el ingreso petrolero. Este gobierno le apostó al petróleo, decidió sacrificar otras inversiones, otros usos de los recursos públicos para tratar de incrementar la producción de crudo y la capacidad de refinación de nuestro sistema nacional de refinación. Ha fallado en las dos. La producción de crudo se esperaba este año cerrar a cerca de los 2 millones de barriles diarios promedio. Ya andamos en el mes pasado ligeramente abajo de 1.600.000. No hay forma que lleguemos a lo programado y además el precio se cayó. El precio anda ahorita en los 30, pero llegó a andar en menos de 20 y no va a regresar fácilmente a los 50 medios que andaba en el presupuesto para este año. Y entonces todo esto le genera al gobierno una enorme complejidad fiscal. Si vemos en la siguiente, donde se distingue entre los ingresos del gobierno federal y los de Pemex, vemos que el gobierno federal ha sacrificado mucho más de los ingresos petroleros perdidos que los que le ha hecho sacrificar a Pemex, pero aún así la presión sobre las finanzas públicas de un Pemex con menos ingresos, con menos producción, pero una estructura de gastos que no ha cambiado de forma importante, pues ha generado
mucha incertidumbre respecto a cómo van a ser las finanzas públicas en el año entrante. Si vemos la siguiente, pues aquí lo que tenemos es el éxito increíble recaudatorio del gobierno. Si comparamos el primer semestre del año del ISR respecto a los de los años previos, el IVA, el IEPS, a los combustibles y los otros IEPS, lo que podemos ver, la siguiente por favor, lo que podemos ver es que se ha defendido bien, aunque en los últimos dos trimestres, en los últimos 2 meses, perdón, ya el IVA se desplomó. Pues claro, si no hay ventas, pues no hay IVA, y una parte importante de esa capacidad muy sorprendente de recaudar ISR, pues son cobros de multas, de rezagos, una presión fiscal muy fuerte sobre grandes empresas que ha sido muy exitosa, pero el año entrante el presupuesto se va a tener que basar en ingresos mucho más bajos, tanto tributarios como petroleros, y ese es el gran dilema que tendremos todos, porque las capacidades del gobierno se van a ver comprometidas por esta recorte inevitable del gasto, creo que veremos, y porque va a haber una enorme presión por parte de las autoridades fiscales a quizá no subir impuestos, porque el presidente ha prometido que no, aunque la Cámara de Diputados anda coqueteando con la idea, pero ciertamente a un esfuerzo de mayor presión fiscal, tardanza en la devolución del IVA, va a ser un entorno para los negocios bastante complicado. Ahora bien, la buena y mala noticia es que el gobierno mexicano es de los que menos ha decidido apoyar a sus empresas. Esto es el apoyo que de 3 países, México, Brasil y Argentina, como proporción del Producto Interno Bruto, tanto el gasto público y subsidios fiscales como créditos, capital y garantías, y podrán que ver que aún un país como Argentina, con una situación fiscal muy comprometida, decidió gastar más. Esto en parte explica por qué no vamos a tener una forma de B chica en la recuperación, pues porque muchas empresas murieron o estarán muriendo por falta de apoyos fiscales. La única buena noticia es que por no haber gastado de más, la situación fiscal del gobierno mexicano, como podemos ver en la siguiente lámina, será un poco menos comprometida. Aquí solo comparo 2 países, la deuda bruta, que es como lo podría comparar con Brasil. Normalmente la cifra que ustedes ven en el gobierno es la deuda neta, si le resta los activos financieros que tiene el gobierno mexicano, pero para fines de comparación quería ver la deuda bruta como porcentaje del PIB, y verán que la situación de Brasil estaba peor que nosotros en el 18, pero se va a deteriorar mucho más que la nuestra. La nuestra solo pasa a 65 puntos del PIB, mientras que la de Brasil pasa a 100 más del producto. Entonces, eso por lo menos creo que aleja el riesgo de una crisis fiscal financiera como la que hemos visto en el pasado. La necedad del gobierno de no gastar de más tiene como virtud que no estaremos tensando las cuerdas de las finanzas públicas como lo ha hecho Brasil, y que creo que se observa bastante claro en este cuadro. Pero bueno, habrá que esperar a los datos de los criterios generales de política económica para ver cómo van las propuestas para el año entrante. Ahora bien, el otro tema donde América Latina enfrenta una presión fuerte, y lo van a ver con Alejandro Ope en una de las sesiones de mañana, pues yo solo voy a introducir la idea muy general y con una parte comparada, y es que América Latina es la región del mundo con más homicidios por habitante, por cada 100,000 habitantes. No todos los países, como podemos ver en la siguiente, lo que tenemos es 3 países en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes de niveles altísimos. México ya es el peor de los 3, de acuerdo a estos datos comparados, y otros 3, y otros mucho en América Latina, pero aquí solo escogí 6, que tienen niveles de violencia mucho más bajos que los de México, Brasil y Colombia. Pero en todos, y usted está en un negocio de mover cosas, sospecho que vamos a ver una presión criminal creciente, tanto del crimen organizado, sobre todo en el caso de México, donde la autoridad ha sido muy poco clara en cuál es su estrategia, muy poco exitosa en ir como acotando el poder de los grandes cárteles, sino además en el crimen, digamos, individual. Países que no tienen seguridad social importante, que no tienen
instituciones policíacas y de justicia fuertes, hemos visto en todas las crisis económicas que la inseguridad, la violencia, el robo crece. Y en el caso mexicano, como podemos ver en la siguiente gráfica, pues venimos de una tendencia que subió mucho en la segunda mitad del presidente Peña Nieto. Es increíble el descuido y la incapacidad que hubo y la capacidad mediática para que esto no fuera tema, pero la seguridad se deterioró mucho en finales de la administración anterior y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador logró estabilizarlo, pero a niveles muy altos. Y como decía, sospecho que en medio de la presión enorme de la caída en la economía, pues esto se va a deteriorar en estos y en otros índices. Y como podemos ver en la siguiente gráfica, si los vemos como números mensuales de homicidios, pues en México están asesinando más de casi 3,000 mexicanos cada mes, de los cuales alrededor de 2,000 son atribuibles al crimen organizado. No es que los mexicanos nos matemos mucho, nos matamos mucho, pero sobre todo es el crimen organizado que no ha sido contenido. La estrategia de abrazos, no balazos, pues claramente no ha funcionado. Ahora bien, pasemos muy rápidamente al problema de fondo, que es lo mal que lo hizo América Latina en domar la pandemia. El presidente usó la frase, ya domamos la pandemia por lo menos 5 veces, claramente no lo hemos logrado. México es hoy el país tercero, cuarto en número de fallecidos, cambió ayer o antier, porque en la India, país mucho más poblado, está empezando a acelerarse el número de muertos y verán que entre los 10 países con más muertos hay 3 latinoamericanos, Brasil, México y Perú. Vamos a ver luego datos per cápita por cada millón de habitantes, pero esto nos da una idea de la cantidad de dolor acumulada que está teniendo un país como México, teniendo en cuenta que la forma en la que contamos los muertos de COVID en México es bastante imperfecta. Hay muchos que se mueren en su casa sin tener nunca un diagnóstico del COVID, además de que por las reglas sanitarias de entierro de pacientes de COVID, muchos familiares hacen un gran esfuerzo para que no se les clasifique como COVID, pero con los datos oficiales, esto es lo que tenemos. Y si vemos la siguiente, que a mí, si me la agrandan por favor, porque aquí hay que detenerme un poco, estos son los muertos por COVID por cada millón de habitantes. Y lo que le quería mostrar es que casi toda América Latina fue un desastre. Aún países como Argentina que tardaron, contuvieron, pues han estado en una fase de aceleramiento de los muertos por cada millón de habitantes. Un país como Chile que lo hizo muy bien al principio, se desconfinaron rápido o se desconfinaron parcialmente mal y generó un salto enorme en la mortandad del COVID. Y por supuesto, qué decir de México, Brasil y Perú, que llegaron pronto a un nivel de muchos muertos por millón de habitantes, y ahí nos hemos quedado una ligera baja en el caso de México, muy deseable, muy apreciable, pero no sé si sea sostenible, pues porque nos estamos desconfinando con mucha rapidez. Y compárenlo con la siguiente, que es la forma en la que tuvieron estas mismas gráficas, países que confinaron bien y rápido, a lo mejor no rápido, pero cuando confinaron bien, llegaron a tener muchos muertos, pero cayó muy rápido y aún con el rebrote reciente de España se mantienen niveles muy distintos de los que hay en América Latina, la excepción entre los países desarrollados, por supuesto, Estados Unidos, que también lo ha hecho muy, muy mal. Y si vemos la siguiente, pues lo que tenemos es una situación donde pues va a haber mucha incertidumbre, como ya decía, respecto hasta dónde nos va a afectar la pandemia. La siguiente, por favor. ¿Se trabó la presentación o me trabé yo o ya no veo? Pero bueno, voy a contarles mientras se destraba la presentación. Ya no falta mucho de presentación. Lo que les quería nada más contar muy rápidamente como cierre para abrir a un tiempo largo que tenemos afortunadamente para oír sus preguntas, sus dudas, sus críticas. ¿Cuál va a ser el impacto político de todo esto? Estos grandes shocks
pues, estas disrupciones en el crecimiento económico o grandes cambios en el bienestar de una parte de la población, lo hemos visto en el pasado, están asociados con cambios importantes en los temas políticos. En los 30, la crisis de entonces, pues tuvo un impacto devastador en las democracias europeas y pues es una de las razones que explican el ascenso del nazismo con todo su horrendo dolor. La crisis del 8-9, que fue mucho menor que esta, pues explica en buena medida el triunfo de Trump, el propio triunfo de AMLO, o sea, se desacreditó el modelo globalizador y una serie de políticos llegaron con un discurso distinto, se posicionaron, ganaron. En Europa mismo, países como Francia estuvieron a punto de caer bajo el gobierno, bajo la propuesta populista de la señora Le Pen. En Italia pues, ha habido un recambio de la clase política muy importante. Si vemos en América Latina, nos agarra la pandemia pues con el grueso de los países democráticos y pero con una satisfacción de la democracia media, salvo Uruguay, que tiene unos niveles de satisfacción con la democracia muy altos, casi 60%, pues el grueso de los países están por alrededor del 40% o por abajo. Países como Perú tienen una satisfacción de la democracia muy baja. Pues aquí la preocupación, sin ir país por país, ni siquiera voy a tratar a México con calma, salvo que ustedes tengan dudas al respecto. En el caso de la satisfacción con la democracia de países como Perú, Colombia, Jamaica, Argentina, que está por abajo del 40%, por abajo del 30% en el caso de Colombia y Perú, sí nos hablan de una potencial volatilidad política muy alta. Salvo Venezuela, no hemos visto regresiones democráticas en la región. Bueno, Nicaragua en algún sentido también, siguen teniendo una satisfacción con la democracia alta, un país muy difícil de entender, pero salvo Venezuela, el resto de los países, aún Argentina, que en su momento pareció ser como amenazado por la sombra de los Kirchner, pues sigue teniendo procesos democráticos en lo fundamental, se eligen a su gobierno, etcétera. Sobre la calidad de los gobiernos otra cosa, pero lo que América Latina está experimentando acá, pues es una situación donde hay pues, fuertes dudas sobre las capacidades de sus gobiernos. El caso mexicano es la excepción. Si vemos la siguiente, por favor. En este caso lo que tenemos es una satisfacción de la democracia que venía muy baja y que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador ciertamente ayudó a cambiar. El único país de la región que tiene una transformación como esta. Como dijo el candidato López Obrador en marzo del 18 en la Asociación de Banqueros Mexicanos, cuando dijo, pues si sueltan al tigre, ahí se los encargo que lo amarren. Él al ganar ha sido capaz de canalizar una parte importante de la frustración de un segmento importante de los mexicanos. Ahora bien, esto apenas empieza desde el punto de vista del daño que va a generar en las familias mexicanas la crisis y en el resto de América Latina igual. Y lo que yo imagino en los siguientes procesos electorales es una enorme incertidumbre y volatilidad. Si vemos las encuestas de intención de voto de Morena, hoy salieron varias, de cara al informe, varias casas encuestadoras optaron por publicar sus encuestas, y Morena se mantiene mejor que el PRI y el PAN, en la de Reforma con una intención de voto de 25%, 23% creo, el PRI y el PAN están muy por debajo de ello, no al revés, están como por casi 40, el PRI y el PAN en 20 y 20 más o menos parecidas, pero hay 20% que no contesta. Si vemos la del Financiero, que no se publicó en la última, una de intención de voto, porque la hicieron telefónica, la intención de voto es muy difícil hacerla telefónica, porque tienes que poner una urna para pedirle a la gente que vote secretamente, si no se distorsiona todo. La reforma ya fue levantada en urna, ya fue levantada en casa, ya hubo otra vez autorización de hacer encuestas a domicilio. La situación en el Financiero es de un 40% en la última que vimos hace 2 meses, de gente que no le gusta ni Morena, ni el PAN, ni el PRI, y creo que esa va a ser la tónica en el año entrante. No será sino hasta arrancado el proceso electoral, por ahí de enero, que veremos con más claridad quiénes están captando esta incertidumbre. Andrés Manuel la captó muy bien en la elección pasada, quizás se nos olvidó, pero Andrés Manuel llegó con una pequeña ventaja frente al PAN a fines del año
17, y en el 18 pues, se abrió cuando lo de las bodegas de Anaya y ya nunca lo recuperaron. Fue el que capturó el voto antisistema. No queda claro qué vaya a pasar en el 21. La buena noticia es que el sistema electoral creo que va a funcionar. El sistema electoral va a canalizar la frustración, para eso es, pero por supuesto, quien gobierna situaciones de crisis como esta, no necesariamente inmediatamente, puede pasar hasta todo un sexenio, pero va desacreditando la capacidad de los partidos políticos de resolver los problemas que enfrenta la sociedad. Y me temo que en América Latina vamos a estar viendo algo parecido. Ya hemos visto en países como Perú una enorme volatilidad política, no solo por los procesos de presunta corrupción o corrupción de sus presidentes, sino porque los partidos políticos tienen pues, mucho menos fidelidad de sus seguidores que en el pasado. Entonces es un contexto difícil para la región, difícil para el mundo entero. Esta pandemia es, pues, como decía al principio, algo de lo que estaremos hablando en 20 años como el shock más fuerte que nos tocó vivir en nuestra vida profesional. Aún quienes vivimos la crisis de los 80 pues, era de una naturaleza distinta. Ciertamente la inflación y la devaluación hacían que el impacto fuera mucho más inmediato, brutal que lo que es esta, pero aquí iremos viendo la acumulación de lo que significa que se pierda más de 1 millón de empleos formales, que dejen de trabajar en las actividades económicas, aún en la informalidad, que se pierda casi el 10% de la población económica activa de golpe, porque no tienen a dónde ir y en qué trabajar y no pueden generar un ingreso. Y eso es el tipo de retos que tendrá que administrar el sistema político. Afortunadamente, es un país que mueve muchas cosas, afortunadamente para este sector en el que estamos, que la integración de Estados Unidos y México continuará, que la fortaleza manufacturera de México, a pesar de los esfuerzos a veces del gobierno, va a continuar y vamos a tener pues sectores que le seguirá yendo muy bien, pero todo aquello que esté más vinculado a la economía tradicional, todo aquello que pase por mover personas, la industria de las conferencias, los grandes eventos en los que pues, estamos acostumbrados, muchos de los que estamos acá a participar, pues tenderá a ser virtuales con todas sus ventajas y desventajas. Como ya decía, el turismo pues va a tardar mucho en repuntar, el turismo por avión sobre todo. Hay muchos ganadores en el turismo por carretera, los precios en los bienes inmuebles se están moviendo muy impresionantemente en aquellas zonas donde se puede llegar por coche, desde la Ciudad de México, desde la Ciudad de Nueva York, casi todas las grandes metrópolis estamos viendo algo parecido. Pero el punto es que es un mundo muy complicado, pero algunos sectores se van a defender mucho mejor. El manufacturero, el vinculado con mover cosas, se va a defender muchísimo mejor. Yo les agradezco muchísimo su paciencia. Ya estoy a su disposición para tratar de resolver sus dudas y preguntas. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por tu análisis y por la interesante conferencia. Nuestra audiencia sin duda disfrutó mucho de la sesión y nos damos cuenta por el número elevado de preguntas que estamos recibiendo. Desafortunadamente tenemos muchísimas preguntas, no vamos a poder hacerlas, pero se las haremos llegar para que las puedas contestar de manera personal. Y también agradecerles a todo el público, gracias por sus preguntas. Ha sido un placer, Carlos, haberte tenido como conferencista en esta sesión y escuchar de viva voz la perspectiva económica que prevés para la región. Muchísimas gracias.
Por favor, sigamos conectados. A las 4 tenemos nuestra siguiente sesión. Muchas gracias.